Ok, aquí estamos ya en la segunda parte de la introducción a la teología del Nuevo Pacto. Y como en la primera sesión, en la primera clase, no ahora en la parte inicial, sino hace 15 días, vimos cuáles fueron los proponentes originales del movimiento de teología del Nuevo Pacto. Acá tenemos a la nueva generación de teólogos, pastores y sistematizadores del movimiento de la teología del Nuevo Pacto. Tenemos a Blake White. ah, También dijimos en la clase anterior que algunas personas habían dicho que Blake White era como el originador de este movimiento y que era algo totalmente nuevo y pues desconocen totalmente lo que es la teología del Nuevo Pacto porque ni es el originador y aparte es ya de la segunda generación, no fue ni siquiera de la primera. También tenemos a Sean Finnegan, tenemos a Jerry, no sé exactamente cómo se pronuncia su apellido, pero creo que es Veerville. Y luego tenemos a Douglas Gooding, que es el pastor de un ministerio que se llama Cross to Crown, de la cruz a la corona, y que es el que heredó el ministerio de nuestro teólogo pastor, uno de los proponentes fundadores, que es John Reisinger. Él le dejó su ministerio a Douglas Gooding porque se retiró, ¿verdad? El hermano Reisinger, del cual vamos a hablar más adelante en el siguiente trimestre cuando regresemos de vacaciones. Pero estos son de la segunda generación y Blake White ha escrito un libro que es este. Vamos a ir un poquito más rápido aquí. Este es un libro pequeño, no es un libro grueso ni muy avanzado en cuanto a cosas muy profundas. No, este es un libro que es fantástico porque se llama ¿Qué es la teología del Nuevo Pacto? Una introducción. Y Blake White es pastor de la iglesia bautista Spicewood en Texas Hill Country. Y él y su esposa Alicia tienen tres hijos, Josiah, Asher y Caris. Él es el autor de ¿Qué es la teología del Nuevo Pacto? Y otros 8 libros enfocados en exégesis y teología bíblica. Este libro fue publicado en inglés por New Covenant Media en el 2014. La edición en español es sin fecha. Pero es un libro que lo pueden conseguir muy fácilmente en Amazon. Lo pueden encontrar en Amazon. El precio es módico, no es caro. Y dice así las breves reseñas sobre este libro. Aquí tenemos Gary Long, que es el mismo autor del cual acabamos de estudiar su propia ponencia en cuanto a la TNP. Ese es el mismo Gary Long. Dice así, este pequeño libro es un folleto doctrinal lleno de sencillas y correctas enseñanzas sobre los distintivos de la teología del Nuevo Pacto. En cuanto a las 7 grandes áreas doctrinales cristocéntricas. ¿Cuántas áreas? 7. O sea que de 25 creo que dijo Gary Long. La belleza de este sistema de Blake White es que ha sabido sintetizarlo todo en 7 grandes áreas. Seguramente será de gran valor a aquellos miembros de la iglesia para los que fue diseñado, escrito por un erudito dotado. Aunque pequeño, o sea, el libro, es un trabajo importante que explica la esencia y la base para un sistema teológico y hermenéutico bíblico más preciso. Está diseñado en un lenguaje conciso y claro para proveer a su audiencia lo necesario acerca de la teología del Nuevo Pacto en la prolongación del Evangelio. Pastores y profesores están invitados a promover esta clara y adecuada obra. Gary Long, presidente de la Facultad Seminario Teológico Providence, Franklin, Tennessee. Veamos qué dice otro erudito de gran envergadura que es Thomas Schreiner. Dice, Blake White ha escrito una maravillosa y accesible primicia sobre la teología del Nuevo Pacto. Algunos piensan que las únicas opciones son el dispensacionalismo o la teología del pacto, o sea, son las dos opciones principales, y ni siquiera han oído sobre la teología del Nuevo Pacto. Este es el libro ideal para regalar a alguien que quiere una breve y convincente explicación del pensamiento del Nuevo Pacto. Recomiendo alegremente esta obra.
y Thomas Schreiner es profesor de interpretación del Nuevo Testamento, a James Buchanan del Seminario Teológico Bautista del Suroeste en Louisville, Kentucky. Tenemos a Stephen Wellum, fíjense, del pactualismo progresivo, el que escribió el libro de pactualismo progresivo. Stephen Wellum dice así: de una manera muy legible, precisa y clara, Blake White cubre las nociones básicas de la teología del Nuevo Pacto. Él distingue amablemente la teología del Nuevo Pacto de la teología del Pacto y de la teología dispensacional al mostrar los distintivos de la TNP, pero de una forma que no es complicada ni difícil de entender. En adición, para aquellos que usualmente no entienden la TNP, esta obra también enseña claramente cuál es el corazón de la TNP y cómo busca entender todo el propósito de Dios de una forma que es coherente a la narrativa propia de la Biblia, la cual está centrada en Cristo. Recomiendo altamente esta obra para aquellos que quieren saber más sobre la TNP, para aquellos que quieren pensar profundamente cómo poner la Biblia en unidad y mayormente para aquellos que quieren regocijarse en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro glorioso mediador y la cabeza del nuevo pacto. Y esto lo dijo Stephen Wellum, profesor de teología cristiana del Seminario Teológico Bautista del Suroeste en Louisville, Kentucky. Aquí tenemos lo que dijo el famoso John Reisinger, evangelista y autor. Dice así: Blake White nos ha dado otra obra concisa sobre la teología del nuevo pacto. Su acercamiento es en grandes pinceladas, y esto hace que la obra sea de gran utilidad para alguien que apenas se está familiarizando con la TNP. El autor afirma su propósito desde el comienzo. En este libro quiero resaltar los conceptos principales de la TNP. Mi propósito es hacer disponibles las nociones esenciales de la TNP de una manera accesible para los miembros de la iglesia. O sea, fue escrito con los miembros laicos de la iglesia, el cristiano común de a pie, como blanco de escritura. No fue escrito para eruditos, sino para miembros comunes de las congregaciones. Estoy seguro de que el lector se dará cuenta rápidamente de que el autor ha logrado su objetivo. Es lo que dijo John Reisinger. Y aquí tenemos Kirk Wellum. Dice lo siguiente: el libro de Blake White, ¿qué es la teología del nuevo pacto? Una introducción. Es exactamente lo que dice ser. En un lenguaje simple y claro, muestra cómo esta relativamente nueva formulación teológica rastrea el desarrollo del plan de redención de Dios a través de la Biblia hasta su culminación en Jesucristo. Todo lo que Dios ha hecho en Jesucristo es verdaderamente asombroso. Aprender esas verdades abre nuevas perspectivas de adoración, entendimiento y dirección, viviendo una vida agradable al Señor. Si quiere entender mejor el modo propio de la Biblia de presentar el Evangelio, ese libro es altamente recomendado. Y aquí estamos teniendo esto del director Kirk Wellum del Seminario Bautista de Toronto, Canadá. Y creo que tenemos dos más, y con eso vamos a terminar las reseñas. Es importante que las veamos para que nos demos cuenta cómo otros autores se dan cuenta de las cosas buenas que tiene el libro y nos las hacen ver para que prestemos atención. Dice así: lo que me atrae a esta manera de ver la escritura es su determinación de usar las palabras de la Biblia para conceptos bíblicos. Eso es una característica principal de la TNP. Su compromiso de seguir su desarrollo progresivo de la revelación de Dios y su vista clara de la promesa y cumplimiento en la figura de toda la revelación que es Jesucristo. Tengo amigos y héroes en ambos lados de la discusión, o sea, en la teología del pacto y en la teología dispensacional. Pero después de años de estudio bíblico en la materia, he llegado a donde el autor ha llegado. Estoy muy agradecido de que Blake White haya puesto sus estudios en nuestras manos y recomiendo este libro
como una guía introductoria útil para comprender el objetivo de la Biblia. Yo lo usaré seguido. Y esto lo dijo Jim Elif, presidente de Christian Communicators Worldwide. Y luego tenemos es otro profesor muy afamado, pero antes de él tenemos a Tom Wells, que es otro erudito de la teología del Nuevo Pacto. Blake White nos ha realizado una gran ayuda al hacer claras las ideas básicas de la teología del Nuevo Pacto. Al reducirlas a estas nociones básicas, hará más fácil criticar y corregir. Tanta controversia entre los cristianos se debe a no entender los principios básicos de las cosas que se argumentan. Por esta razón, yo lo recomiendo a mis hermanos cristianos y también lo recomiendo porque pienso que es correcto. Tom Wells, autor de, se llama El Cristiano y el Sábado. El otro libro se llama La prioridad de Jesucristo y también es coautor de Teología del Nuevo Pacto. Son sus libros. Y luego tenemos a Jason Mayer que dice así, perdón. Este libro llega al corazón del debate sobre la teología del Nuevo Pacto. Recomiendo este libro por lo claro y conciso que es en asuntos claves y estoy especialmente entusiasmado por su tono conciliador. Que el Señor lo use para mover la discusión adelante. Es profesor asociado del Nuevo Testamento en el Bethlehem College y Seminario. Jason Mayer. Y tenemos, ya para ir terminando, fíjese cuántas grandes contribuciones en reseñas tiene. Me asombró a mí de que tenga tantas por tan buenas personas en cuanto a eruditos que lo apoyan. Si quiere un libro que llegue al núcleo de la TNP, este es. Cuando alguien le pregunte que le explique la TNP, usted tiene ahora una herramienta concisa para poner en sus manos. Blake White ha compuesto un mapa de ayuda para navegar en los tres acercamientos interpretativos principales de la Biblia. No solo lo lea, dé copias a aquellos que necesitan recordar que Cristo es todo en todo. Y eso lo dijo Douglas Gooding, presidente de Cross to Crown Ministries, de la Cruz a la Corona, Colorado Springs, Colorado. Y luego tenemos a este que también es un erudito de la teología del Nuevo Pacto, se llama Geoff Volker, director de los estudios a profundidad, In-Depth Studies, Tempe, Arizona. Dice, Blake nos ha dado una primicia básica de la teología del Nuevo Pacto que reposa en las verdades fundamentales de este sistema de verdad bíblica. Este libro es fácil de continuar y de leer. La fuerza del libro es su clara explicación de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esta diferencia entre los dos pactos describe la esencia de lo que es la teología del nuevo pacto y por qué es tan diferente de la teología del pacto tradicional y de la teología dispensacional tradicional. Aquí están los 7 básicos puntos de la TNP, de la teología del nuevo pacto, según Blake White, según los presenta en su libro, y esa es la versión concisa. Y por eso les había yo dicho de que esto es lo básico, que realmente no tiene nada que ver con el calvinismo, no tiene nada que ver con la continuidad o cesación de los dones, con el arminianismo, nada de eso, ¿verdad? Son cosas secundarias esas. El meollo del asunto es este, los 7 puntos básicos. Uno, un solo plan de Dios centrado en Jesucristo. ¿Ok? Un solo plan, no dos planes, ni dos pueblos, nada. Un solo plan de Dios centrado en Jesucristo. Fíjense que no está centrado ni en Israel, tampoco está centrado en los pactos, está centrado en Jesucristo. Dos, el Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Eso es básico. Si se cambia eso, se cambia todo lo que es este sistema. Tres, el antiguo pacto era temporal por diseño divino. O sea que no podemos seguir argumentando que el decálogo continúa el día de hoy porque era parte del antiguo pacto y fue algo temporal por diseño divino.
Cuatro, la ley mosaica es una unidad y no está dividida en tres partes, como muchos lo hacen de dividir la parte moral de la ceremonial y de la civil. No, es una sola unidad. De hecho, esas tres partes no se encuentran para nada en la Biblia. O sea, esas frases y ese tipo de hacer ese tipo de división, ¿verdad? No es algo bíblico. Cinco, los cristianos no están bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Seis, todos los miembros de la comunidad del nuevo pacto son totalmente perdonados y tienen el Espíritu Santo. Y siete, la iglesia del nuevo pacto es el Israel escatológico, o sea, es el Israel del día de hoy y que se encontrará con la segunda venida de Cristo. La iglesia es el del nuevo pacto, es el Israel escatológico. Esos son los puntos básicos, más básicos de toda la teología del nuevo pacto. Por eso las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es para usted el énfasis especial de la TNP resumida por Blake White? ¿Y cuál de sus 7 puntos se le hizo interesante? Bueno, antes de acabar, este es el libro. Lo vuelvo a mencionar, lo pueden conseguir en Amazon. Es un libro pequeño, muy bueno. Y luego también le vamos a hacer llegar este artículo escrito por otro de los ah, proponentes originales de la teología del Nuevo Pacto, que se llama John Sense, que fue traducido por nuestro apreciado hermano José Antonio Septién. Esto fue publicado en 1978 en el Baptist Reformation Review, que es una revista, pero pues ya lo tenemos en español, gracias a Dios. Se llama Conceptos Cruciales acerca de la ley en el Nuevo Pacto. Se los voy a hacer llegar por WhatsApp. Lo van a tener también listo para ser descargado desde la página privada de Casa de Estudio Reino de Dios en el Facebook, para los que también pueden entrar ahí. Y si no tiene acceso, pues déjeme saber para que le podamos otorgar acceso a eso y a otros muchos materiales más. Y pues con eso acabamos el día de hoy y vamos a una vez más a las preguntas. ¿Cuál es para usted el énfasis especial de la TNP resumida por Blake White y cuál de sus 7 puntos se le hizo interesante? Vamos a terminar ahí y vamos a las preguntas y respuestas y comentarios. A ver quién se anima, pero no todos de golpe. A ver, Isaac Hernández. Hola, sí, pues además es muy interesante que mencione que la iglesia es el Israel escatológico, ¿no? Yo creo que se refiere a que, por ejemplo, textos como que 10 personas de las naciones tomarán del manto a un judío y le dirán, enséñanos al Dios verdadero, o como, por ejemplo, cuestiones étnicas como que en mi monte no habrá, en mi mente no habrá persona que no esté circuncidada de corazón ni circuncidada de carne, se las infiere o se la transmite especialmente a la iglesia, ¿no? Así es. O sea que en la teología dispensacionalista lo tradicional es ver que dos cosas, esas profecías se interpretan literalmente, o sea, al pie de la letra, literalistamente, y se aplican para un futuro que es el milenio, ¿verdad? En un milenio judaico. Las dos características del dispensacionalismo son esas. El Israel es el Israel étnico y cuando se cumplen esas profecías es en el milenio literal en la tierra, después de que venga Cristo por segunda vez. En la teología del nuevo pacto no es así. El Israel no es el Israel étnico, sino el Israel escatológico, el que está en el escatón, que es la edad o la época del Mesías, que es el día de hoy, esta época. El escatón es el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Es el periodo de tensión, es el periodo entre el ya o el ahora y el todavía no. Entonces, si Cristo vino y era el verdadero Mesías
y si resucitó y ascendió y fue entronizado en el cielo, a la diestra del Padre, entonces la era del Mesías ya empezó. Él está reinando, espiritualmente hablando, sobre su pueblo y pondrá a todos sus enemigos debajo, o está esperando más bien que todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies y entonces volverá por segunda vez. Pero eso significa de que el Israel escatológico es la iglesia y que las promesas se cumplen en la iglesia el día de hoy. Claro, gracias. Sí, adelante mi hermano, allá Omar. Hola hermano, solamente para comentarle a ti y a todo el grupo que hace años hablé con Blake White y después de leer su libro traducido al español, me parece que necesitaba un ajuste en el español para Latinoamérica. Ajá. Así que me di la tarea de hacer esa traducción o retraducción al español y con mucho gusto lo voy a poner a disposición aquí del grupo para que lo puedan ver. Ah, fantástico. Te lo vamos a agradecer porque nosotros nada más tenemos la que se publica en Amazon, ¿verdad? Que tiene muchos errores tipográficos para empezar, ¿verdad? De acentos, puntos, cosas así que cuando uno escribe en el teclado en inglés, pues no puede uno poner los acentos correctos, en fin, todo eso, cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero me imagino que ha de haber algunas otras cositas más que tú las detectaste cuando hiciste la revisión. Te lo vamos a agradecer mucho, vamos a estar esperando el documento para compartirlo con todos. Te lo hago llegar, hermano. Te lo hago llegar. Claro, así que les va a salir gratis, no tenga de qué preocuparse, ¿verdad? No, y Blake White está completamente de acuerdo con ello, ¿eh? Ujú. Bueno, ya, si tienes la oportunidad y llegas a platicar con él en alguna ocasión, dile que nos daría más que gusto tenerlo aquí entre nosotros para que nos dé una breve charla. Por supuesto, le voy a comentar. Claro que sí. Bendiciones. ¿Alguien más, mi hermano? ¿Mis hermanos o hermanas? Sí, adelante, Isaac Escudero. Ábrele ahí, hermano. Todavía no está abierto tu micro. Ahora sí. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Pues nada, que muy bien y todo lo que usted está diciendo respecto a esta teología del nuevo pacto, que para mí es algo nuevo y bueno, pues creo que es muy interesante para poder comprender la escritura plenamente conforme el Espíritu quiere que la entendamos. Y nada, el punto principal que más me agrada de esta teología, que se basa en Jesucristo, que se olvida de Israel, se olvida de los pactos y se basa solamente en Jesucristo. Y es algo tremendo y que creo que es maravilloso porque entendemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis, todo viene enfocando a Cristo. De hecho, todos los sacrificios, todas las ofrendas, todo lo que había atrás era, digamos, apariencia de lo que había de venir. Y eso es maravilloso, saber que esta teología del nuevo pacto se basa solamente en Jesucristo y en los textos bíblicos. Así que esa era lo que quería aclarar y despedirme de usted y del grupo porque tengo un evento ahora mismo y tengo que estar presente. Así que terminaré de escuchar la clase después, cuando usted la suba, y muchas gracias por todo y que Dios les bendiga. Bendiciones. Claro que sí. Gracias, Isaac. Estamos en contacto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más gusta participar con alguna pregunta o comentario? Bueno, Adelante, hermana, adelante, Pastor Lucien. Nada más que hay mucho ruido con usted. No sé qué está pasando. Cuando abre el micrófono, hay mucho ruido. Nada más es eso que interfiere con la comunicación. De otra manera, con mucho gusto. O si quiere, atendemos a la hermana Yolaide primero y luego pasamos con usted. Trate de abrir su micrófono porque no le escuchamos. aténdeme a la otra persona, si después la pasé a mí.
Sí, es que hay mucho ruido. Ajá. Vamos a esperar un ratito y le doy la oportunidad después, ¿ok? Hermana Yolaide. Sí, bueno, yo como la primera vez lo comenté que había entrado tarde, pero después con los comentarios pues pude caer en cuenta de que efectivamente lo más hermoso de este sistema es que la gloria toda es para Jesús y que no se trata de ninguna cosa creada ni en el cielo ni en la tierra, sino que de principio a fin Cristo se lleva la gloria y es sobre Él, es para su exaltación, para la obra que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Así que creo que eso es lo más, lo que resalta más en este pacto, en este sistema de pacto, de nuevo pacto, que Jesús sea exaltado de esa manera. Así Es lo que es. más me gusta y me llena, pues. Gracias. Gracias, hermana Yolaide. Adelante, hermano Rafael. Saludos, mi estimado. Gracias, hermano, por esta clase, aunque también no logré entrar desde el comienzo, pero sí aproveché buena parte de ella. Me llamó mucho la atención, mi hermano, cuando usted menciona, cuando usted presenta los puntos, los 7 puntos, me llamó la atención el número 4, que dice, la ley mosaica es una unidad, no está dividida en 3 partes. Y es porque sí he oído algunos hermanos adventistas, pues mencionar que está la ley moral, la ley ceremonial, e inclusive ellos hacen énfasis en la ley de Dios referida a los 10 mandamientos como tal y la ley de Moisés referida a todos los otros escritos de los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Inclusive acá tengo una versión, la versión BIN, que es una versión que se llama la versión israelita nazarena. Y en Gálatas 3:10, que en otra versión le dice que los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Esta traduce porque todos los que se basan en las obras legales están bajo maldición, pues está escrito maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para cumplirlas. Claro, al final resumen a lo que está en el libro de la Torá, pero creo que están intentando como mostrar que hay unas obras legales, como intentando dividir lo que es la ley del antiguo pacto. No sé, mi hermano, si estoy más o menos acertado o quisiera decir algo yo. Sí, bueno, gracias por su comentario. La primera cosa que quiero mencionar es que, como ustedes vieron desde la propuesta o la proposición anterior, cuando estábamos hablando de los puntos traídos por Gary Long, am, uno de ellos claramente decía que esa manera de interpretar la ley, de dividirla en 3 partes, era una cosa que venía del catolicismo romano. Es una cosa inventada por Santo Tomás de Aquino y desde la Suma Teológica de Tomás de Aquino, de ahí lo aprendió, pues básicamente, de ahí lo aprendieron los reformadores, de ahí lo aprendió Juan Calvino y de ahí Juan Calvino se lo transmitió a sus estudiantes. Y desde el tiempo de la Reforma y desde la parte reformada desde Juan Calvino en adelante, los teólogos reformados, seguidores de Calvino, son los que han impulsado ese tipo de pensamiento, dando a entender que la ley se divide en 3 partes y que cuando Cristo murió en la cruz se canceló la parte ceremonial y la parte civil, pero que quedó vigente la parte moral, identificando el decálogo como esa parte moral. De allí que aún en la Confesión de Westminster y a través de las enseñanzas de la teología del pacto tradicional, se enseña de que el día de hoy estamos como creyentes cristianos bajo el decálogo. Nada más que desde el punto de vista de la confesión de fe de Westminster, el sábado del cuarto mandamiento es reemplazado con el domingo, ¿verdad? De manera que el sábado cristiano es el domingo y el sábado judío es el sábado séptimo día. De ahí que los grupos sabatistas o sabáticos, siguiendo ese mismo tipo de teología que divide la ley en 3 partes, entonces vienen y dicen y razonan y dicen, bueno,
¿Ustedes por qué cambian el día, el cuarto mandamiento del séptimo día al primer día, que es el domingo? Ustedes como iglesia cristiana no tienen la autoridad para hacer eso, de manera que vamos a regresar al sábado séptimo del Decálogo. Y de ahí que aparezcan los grupos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras ramas, como también hay una organización que se llama la Asamblea o la Congregación de Yahweh, que es la que publica esa versión israelita nazarena, que de plano no la recomiendo, ¿verdad? Ni tampoco ciertas revisiones de la Reina Valera que hacen los adventistas, que tampoco la recomiendo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Y en pocas palabras tratan de ir modificando la escritura para ir adaptándola a su manera de creer, ¿verdad? Pero realmente la Biblia lo que nos enseña es que la Torá de Moisés, que contiene los 10 mandamientos, es una sola unidad, que el mismo pueblo judío, en cuanto a sus líderes, en una época ya más posterior, determinaron que tenía 613 mandamientos para una más fácil instrucción de ella y reconocimiento de ella, pero como una unidad, y que esos 613 mandamientos o se mantienen todos juntos o se caen todos juntos. No podemos nosotros estar partiéndola en pedazos y a nuestra escogencia propia estarla haciendo como que el decálogo pues es superior o más particular y que es para toda la humanidad y que esos 10 mandamientos sí se pueden utilizar de una manera transpactual, o sea, que van de un pacto a otro pacto y son transferidos intactamente, idénticamente, sin ningún cambio, ¿verdad? Todo eso es pura teología, pero no es una teología correcta, no es bíblica, definitivamente. Entonces, Gracias, todos esos grupos están, desde mi humilde opinión, están errados. gracias. Pastor, una pregunta fuera de la clase, me disculpa. Estoy mirando una foto en su biblioteca. ¿Por casualidad es el pastor Jonathan? Jonathan, Ajá. En la biblioteca estoy mirando una foto, alguien con una camisa azul y una niña. no, Ah, no. no, el que está allá con la camisa azul es mi hijo, Ah, ok, ok. Se me cuando, pareció, cuando estaba pequeño, ¿verdad? ok, se me pareció un pastor que también estoy siguiendo. Gracias, mi No, hermano. sí, adelante, hermano Alexander Porras, desde Costa Rica. Saludos, mi hermano, muchas gracias. Primero que nada, mi hermano, gracias por este espacio, por este tipo de ministerio y de servicio, y de enseñanza, porque es una oportunidad a pensar. Nuevamente haciendo recordatorio de cuando estuve en el seminario de la congregación a la que pertenecía, eh, no se nos dio la oportunidad de tener otras oportunidades de pensamiento, sino que se nos enseñó solamente una postura bastante hermética, bastante cerrada. Lo que me llama la atención de la teología del Nuevo Pacto, cuando la conocí hace como 7, 8 años más o menos, gracias al Señor, lo que me llamó la atención fue que tenía una continuidad, no había una separación, sino que traía un hilo en secuencia que iba ahí interpretando y traduciendo este, para nuestro tiempo en el que estamos, en el nuevo pacto. Me llama mucho la atención en los puntos finales, en los 7 puntos, que la iglesia es el verdadero Israel escatológico, y eso me hace pensar y entender sobre el propósito eterno de Dios. Dios tiene solo un pueblo que es conformado de gentiles y judíos. Entonces, esta parte para mí siempre resulta bastante importantísima. Lo otro es también, mi hermano, que se le da al nuevo pacto su posición correcta, ¿verdad? Y verdadera. Hablando con hermanos, viendo debates en los que
Omar Vázquez ha participado y escuchando a otros hermanos y viendo también este documentos, una crítica que se le ha hecho a la teología del Nuevo Pacto, mi hermano, es de que se ha señalado como una postura nueva, así como al dispensacionalismo, y entonces que no se puede tener bastante credibilidad, por ejemplo, en el dispensacionismo, porque es nuevo. Ahora, cuanto más la teología del Nuevo Pacto, ¿verdad? Los que defienden la teología del pacto, porque dicen que es demasiado nueva, aún más nueva que el dispensacionalismo. Pero cuando vemos los postulados que hace, las palabras que usa, son palabras 100% bíblicas, ¿verdad? Entonces, esta parte también resulta para mí interesante, ¿verdad? Para poderla llegar y analizar. Otra cosa que también han usado para criticar a la teología del Nuevo Pacto es que no hay, por ejemplo, como un manual de teología sistemática del Nuevo Pacto, sino que son puntos tomados de aquí, puntos tomados de allá, de cada una de las, de las posturas, ¿verdad? Que se toma de la teología del Nuevo Pacto, que se toma del dispensacionalismo y que entonces no tiene como una raíz propia, pero es que qué más raíz que las mismas escrituras. Entonces esa parte a mí me resulta bastante interesante y termino con esto, hermano, nuevamente expresándole demasiadísimo agradecido, mi hermano, por esa oportunidad que Dios nos ha dado y que Dios nos brinda a través de su canal, porque es una oportunidad para conocer todas estas posturas. Yo esto no lo he conocido en en otros tipos de seminarios, ¿verdad? Solo aquí lo he visto y esta parte para mí ha sido muy valiosa, importantísima y también la he recomendado mucho. Este canal de Casa de Estudio Reino de Dios lo he recomendado mucho y esa frasecita de que no adoctrinamos, sino que educamos, bueno, genial para mí. Muchas gracias, Benjamín, muchas bendiciones. Gracias, hermano Alexander. Y sí, o sea que tratamos de que este canal, una de las razones de la existencia del canal, desde el principio era poder ser un estandarte y defensor de la teología del nuevo pacto a su debido tiempo, ¿verdad? No empezamos con eso inmediatamente porque pues iba a ser totalmente incomprensible para mucha gente, pero fuimos paso a paso hasta que llegamos al día de hoy. Ya podemos hablar más abiertamente del tema y ya que hemos puesto algunos fundamentos básicos anteriormente. Gracias por eso. Ahora, sobre los comentarios que usted hizo rapidito, uno de ellos de que no podemos creer en este tipo de teología porque es muy nueva, ¿verdad? Así como se le dice también al dispensacionalismo. Bueno, esta objeción la puso también el hermano Melvin Palma. La vez pasada, cuando estábamos en clase, él puso eso y dijo, ¿cuál sería tu respuesta, hermano? Bueno, el punto, como les he dicho, no es si es nueva, el punto es si es bíblica. Eso es todo, ¿verdad? Si es bíblica, no tanto si es nueva, porque si por ser nueva queda descalificada automáticamente, pues entonces imagínense el nuevo pacto y el evangelio del reino predicado por Jesús y los apóstoles, que era totalmente nuevo para el pueblo de Israel, el pueblo judío de aquel entonces, pues hubiera quedado descalificado, no hubiera tenido ni una oportunidad de ser verdadero solo por el simple hecho de ser nuevo, ¿verdad? Entonces, no funciona así, ¿verdad? Debemos ver cuáles son sus puntos de fundamento bíblico. Y la otra cosa que no tiene una teología, bueno, yo creo que sí tiene varias obras de teología, que no estar en español es otra cosa, pero yo les puedo mostrar varios libros de teología en la próxima clase que son de teología del Nuevo Pacto, que ya existen, ya tienen varios años. Se está trabajando sobre teología. Bueno, lo que pasa es que son libros que no son de teología sistemática, porque el mundo tradicional está acostumbrado a los libros de teología sistemática, pero una de las particularidades de la teología del Nuevo Pacto es que no se identifica por enseñar teología sistemática, sino por otra rama de la teología que es la teología bíblica. Entonces, al enseñar teología bíblica, es un diferente tipo de teología
y, y, y hay muchos escritores que ya se identifican con la teología del nuevo pacto, que aunque no utilizan esa rúbrica, o sea, no utilizan esa etiqueta, son teólogos del nuevo pacto, como por ejemplo Douglas Moo, D.A. Carson, son respetados eruditos. El mismo Stephen Wellum, que ya va a sacar una teología de sistemática, ya pronto debe aparecer, y ya está en inglés, ya la van a traducir, y a fin de año debe de salir, ya en castellano, de Stephen Wellum. Entonces, esa sí va a ser una teología sistemática de orden, por un erudito de orden, pero en inglés han salido teologías bíblicas bastante importantes. Una de ellas es Pacto a través, o Reino a través del Pacto, de Stephen Wellum, que es un libro de casi 1000 páginas, un libro así de grueso, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que todavía no están disponibles en castellano. Entonces la gente cuando desconoce esos materiales, pues es muy fácil que diga y que hable, ¿verdad? Pero otra cosa es que los tengan y que los examinen y que vean su base bíblica y entonces ya podemos platicar, ya podemos. Es como preguntar, bueno, ya, ¿tienes el libro? No. ¿Ya lo leíste? No. Entonces, ¿cómo te atreves a decir algo si ni siquiera sabes, no? Pero vamos a ir a cada una de esas cosas a su debido tiempo. Gracias, hermano Alexander. Sí, hermano Isaac, es tu oportunidad. Adelante. Bendiciones, hermano. Disculpe, tengo una pregunta. He visto cómo la teología del Nuevo Pacto hacen la comparación con la teología del Pacto y con el dispensacionalismo, pero me surge la duda de si hay alguna manera de que se compare con la del pactualismo progresivo, si hay alguna diferencia y qué es lo que ofrece, por ejemplo, la teología del Nuevo Pacto que la teología del pactualismo progresivo no ofrece. Ok, bueno, diría yo que entre el pactualismo progresivo y, aunque voy a hacer una clase específica sobre eso, para ir en detalle sobre esas diferencias, que son mínimas, ¿ah? Son diferencias mínimas. Es rebuscarle mucho. En pocas palabras, los que están en el pactualismo progresivo estarían de acuerdo con el 95% de lo que dice la teología del nuevo pacto. El otro 5% son minuciosidades, que son secundarias, que no son tan importantes. Pero entre las diferencias está que algunos de la teología del nuevo pacto no creen en un pacto de la creación antes de la caída de Adán, y los del pactualismo progresivo, indistintamente todos creen en que hubo un pacto en el Edén, ¿verdad? Pero como vimos hoy en Gary Long, y por eso lo escogí a él, porque él sí cree en ese pacto en el Edén. Aunque repito, hay otros de la teología del nuevo pacto que no creen en ese pacto. Otra cosa de diferencia es que ah, los de la teología del nuevo pacto hacen un énfasis bien marcado en que la ley de Cristo no es el decálogo, no es la ley moral del Antiguo Testamento, y los del pactualismo progresivo son más ambiguos en esa manera de verlo. Tienden más a ser más flexibles. Y hay una tendencia, aunque no necesariamente es así en todos, hay una tendencia a decir, no, la ley moral siempre sigue vigente, la ley moral siempre sigue siendo el decálogo, algo importante en nuestra vida, siempre sigue siendo la guía para el creyente, como lo creería cualquier teólogo del Pacto de Westminster. Sin embargo, sin un énfasis tan marcado, ¿no? O sea, dirían, es una guía nada más, aunque no es necesariamente algo que nos santifique, cosa que sí lo hacen los de la teología de Westminster. Pero, o sea, es como todavía seguir en el mismo punto que la teología del pacto, pero más suave, más matizado, ¿verdad? Es entre esas dos cosas, digamos, más básicas, y las implicaciones que tienen esas dos cosas, en donde está el punto, ¿no? La otra cosa es que el pactualismo progresivo sí pone, o sea, ese es el punto básico, mira.
El punto básico es que la teología del nuevo pacto, su centro, su columna vertebral es Cristo. En cambio, el pactualismo progresivo, por muy correcta que sea su interpretación de los pactos, la columna vertebral del pactualismo progresivo son los pactos, no es Cristo. ¿Sí me dio a entender? Sí, gracias, hermano. Esas son las cosas más básicas. Son cuestiones de énfasis, ¿ok? Pero es muy Gracias. cercano, el pactualismo progresivo es muy cercano a la teología del nuevo pacto. Pero yo en lo personal me identifico más con la teología del nuevo pacto que con el pactualismo progresivo. Gracias, hermano. A ti, por preguntar, claro. ¿Alguna última pregunta o comentario, mis hermanos? Y estamos por cerrar la clase. Nos hemos extendido un poco, pero de una buena manera. Agradezco al Señor la oportunidad de que nos dio para estar aquí y poder intercambiar opiniones. Hermano Melvin, ¿alguna pregunta o se va a ir en blanco en el día de hoy? No, mi hermano, aquí estamos escuchando ya, Dios. Sí, mi hermano, a este movimiento le he estado dando vuelta, aprendiendo de todo un poco, mi hermano, y cada vez pues uno va añadiendo las piezas. Viste que al principio pues uno no tiene ciertas lagunas, ciertos momentos grises, ¿no? Pero conforme va pasando y escuchando los diferentes expositores, uno va aprendiendo y va cuadrando, ¿no? Pero sí, como dijo el hermano, y creo que en ese punto yo me quedo, ¿no? Que esta teología, su énfasis principal y todo apunta a Cristo. Y eso para cualquier cristiano, eso es un fundamento. O sea, no es que las demás no apunten a Cristo, pero esta hace un sobreénfasis. O sea, ahí recalca en ese punto central y eso tiene un gran punto a favor y por eso es que está bien fundamentada, mi hermano. Y no, solamente darte gracias. Gracias, mi hermano, por la clase, muy educativa. Tendré que volver a ver el video, mi hermano, porque hay mucha información, demasiada información que uno es muy difícil poder grabar, mi hermano, grabársela en el momento, pero poco a poco, ¿no? Y gracias, profesor, solamente. Así es. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mis hermanos, ¿algún último comentario, alguna última pregunta? Si no, pues iremos cerrando la clase y empezaremos a trabajar en ella para subirla al canal de YouTube para que la puedan repasar y repasar y repasar varias veces. Bueno, entonces nos veremos aquí en 15 días, mis hermanos. De aquí a 15 días e iremos tomando la clase. De aquí a 15 días vamos a tocar un tema bastante interesante. Ya que hemos visto cuáles son los puntos básicos, vamos a ver los antecedentes patrísticos y de la reforma de este tipo de teología. ¿Ok? En dónde se encuentra en la patrística y en los escritos de los reformadores. Para que nos demos cuenta de que no es tan nueva como parece. ¿Ok? Para darle respuesta a esto que dijo nuestro hermano Alexander Porras, ¿verdad? No es tan nueva como parece, ¿verdad? Entonces, sí, hermana, yo la idea. Así que con respecto a lo que acaba de comentar, no, para nada es nueva. Yo conocí, bueno, digamos que terminé de entender lo del pacto de vasallaje y el pacto de donación real gracias a su canal y hacer una buena exégesis correcta. Y le doy muchas gracias, Pastor, por su ayuda porque ha sido una gran herramienta para mí para adentrarme más profundamente a una correcta exégesis en la palabra, pero eso también me animó a leerme la patrística o sea, es asombroso cómo ellos entendieron el nuevo pacto con la ley de Cristo, no con la ley de Moisés. Ujú, Entonces, no es nada nuevo, o sea, nuevo es lo que cambió después, lo que nos metieron después, lo que nos llegó a nosotros, pero no es nuevo para nada. Es la teología de Pablo.
y es la del mismo Cristo. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, es la teología de Cristo. O sea, y viene del Viejo Testamento, no viene del Nuevo, viene desde el Viejo. Así que Así excelente. es, Gracias, hermano. Gracias por todo. claro que sí. Bueno, pues bendiciones, mis hermanos, a todos. Me despido de ustedes. Estaremos en sintonía de aquí a 15 días y estaremos trabajando en los videos para tenerlos pronto. Gracias, hermano Omar. Estaremos esperando también el documento que nos envíes para hacérselo llegar a los hermanos, el de Blake White, con mucho gusto. Bendiciones, profesor, bendiciones a todos. Gracias, mi hermano. Bendiciones, Que estén muy bien. bendiciones. Nos vemos. Gracias, gracias a todos. Bendiciones por su Para todos. asistencia. Bendiciones.